¿Las personas somos lo que heredamos o finalmente las personas somos lo que nos hace el entorno, el medio ambiente? ¿Quién gana? ¿La herencia o el medio ambiente? Existen dos grandes partes que forman nuestra personalidad. La parte emocional de la madre en el embarazo es sumamente importante. ¿En qué momento el padre o el especialista dice aquí hay un trauma que debe ser manejado o una condición que debe ser manejada con un apoyo de un psiquiatra? Ellos medicados son una maravilla. Yo siempre le digo a los mismos chicos, es como que tú tuvieras un volcán en tu mente. Si alguien aplasta tu botón de pánico, entonces tu volcán entra en erupción. A veces entre personas que lideramos colegios decimos, el chico no es el problema es del ambiente que tiene el chico que comienza en el hogar. Que en la adolescencia tienen que tener el ojo puesto en lo que hacen sus hijos y ser detectives. Bienvenidos a un nuevo podcast con Nuevo Mundo. Hoy tengo la suerte de entrevistar a Evelyn Brachetti. A Evelyn Brachetti la conozco desde hace algún tiempo, es una de las personas más representativas para mí en la parte educativa. Y bueno, ¿cómo te gustaría que te presente Evelyn? Como psicóloga, como que manejas un grupo íntegro que maneja diferentes áreas del desarrollo de los niños. ¿Cómo te presento, Evelyn? Como Evelyn nomás. Sí, en realidad, ¿qué puedes decir? Soy psicóloga clínica y educativa, tengo una maestría en neuropsicología infantil y un diplomado en lo mismo. Y tengo 9 hijos, 4 míos y 5 de mi hermana que falleció, todos mis hijos, que me dieron experiencia de vida. Y he trabajado años en 1000 cosas, así que ya voy a tener 50 años y autora de algunos libros y adolescente. Y autora de algunos libros, ¿no? Y sí, tengo 6 libros y 30 cuadernos de trabajo para niños. Ok, bueno, eso nos habla un poco de toda la trayectoria que tiene Evelyn. Muchísimas gracias por estar aquí. Y para comenzar, hay una discusión que se ha venido dando a través del tiempo. ¿Las personas somos lo que heredamos o finalmente las personas somos lo que nos hace el entorno, el medio ambiente? ¿Quién gana? ¿La herencia o el medio ambiente? Mira, después de tantos años de experiencia te diría, yo he vivido muchas de las teorías a través de la universidad, de mis estudios, de todo. Y sí, un peso importante tiene la genética, pero lo que te da es una vulnerabilidad hacia ciertas condiciones, ¿sí? Pero el ambiente, desde el ambiente intrauterino, tiene mucho peso, mucho más que la herencia, porque biología no es destino. Entonces tú puedes haber heredado alguna condición, pero es el ambiente en el que tú te desarrollas, toda la estimulación y todo lo que se puede hacer con una persona para prevenir, la que hace una gran diferencia en la vida de una persona. O sea, herencia tiene una importancia, pero no determinante. ¿Sí me explico? Uh-huh. Inclusive en los casos de los psiquiatras que medican, el saber cuáles son las condiciones genéticas existentes en la familia puede ayudar a ver con qué medicación funcionaría mejor el paciente, porque está dentro de la línea genética familiar. ¿Me explico? Uh-huh. Sí, hay una diferencia entre una depresión pura o una bipolaridad. Existiendo bipolaridad en la familia, siempre hay que tener cuidado. Hay que ir con eso. Pero entonces la herencia tiene importancia, ¿sí? Y dentro de eso, yo siempre he dicho que la madre es el ángel de la guarda que Dios escoge para uno. Y de alguna forma, cuando tú naces, sería que la familia es tu mayor ventaja o desventaja, porque serían los que te crean más del ambiente. Claro, ¿o no? Que sí, obviamente que sí. Obviamente que sí. Existen dos grandes partes que forman nuestra personalidad. Nosotros en psicología a la una la llamamos temperamento y a la otra la llamamos carácter. Públicamente se usan como que fueran sinónimos, pero son totalmente diferentes. Nosotros somos una mezcla entre una estructura que funciona básicamente a nivel animal
que es instintiva, impulsiva, egocéntrica, que es lo que llamamos temperamento, que es lo que yo siempre digo es nuestro caballo. Y el otro, que nos hace seres pensantes, racionales, cuerdos, dueños de nuestra vida, es el carácter, que es nuestro jinete. Cuando logramos a través de nuestra vida, hasta que tengamos unos 25 años por lo menos, que nuestro jinete conozca a su propio caballo, que sepa cómo funciona y cuáles son sus dificultades y sepa manejarlo, tenemos inteligencia emocional y una estructura de personalidad estable, equilibrada. Ya. Es decir, ahora, tú te preguntabas cómo se forma esta cadena. En el temperamento influye la herencia. Tal vez lo que debía haber dicho es también que este proceso va desde el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide, y ahí viene el bingo genético, hasta alrededor de los 21 años, en que se supone que termina las fases de maduración del lóbulo frontal, que es el que va a determinar las condiciones del jinete. El segundo factor es el embarazo. Sabemos hoy que la parte emocional de la madre en el embarazo es sumamente importante, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque muchas mujeres inclusive no saben que están embarazadas en el primer trimestre de embarazo y cometen un montón de errores, aparte de que muchas están estresadas emocionalmente. Ese es uno de los causales, porque los niños vienen con una estructura, que ya mismo vamos a ver cuál es, la que da lugar a lo que se llama temperamento, que viene con una fragilidad funcional. Entonces son niños que tienen dificultades a nivel de las estructuras emocionales básicas. Y el tercer impacto, que es lo que tú decías ahorita, son los eventos de los primeros años de vida. O sea, el bebé que sale de la barriga de su madre, ¿con qué se encuentra? ¿Cuál es la realidad? Hay apego con su madre, la madre está preparada para ser madre, o tiene una depresión posparto, o al niño lo meten a terapia intensiva, o se encuentra con 5 hermanos que le hacen la vida imposible, o lo cuida la nana, lo cuida la abuela, lo meten en una guardería. Todos son factores que van sumando, ¿sí? Entonces es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande. A partir del segundo año de vida tiene importancia la otra estructura, que es la que va a dar lugar a lo que llamamos carácter. Y esto sigue madurando. Actualmente se dice que hasta los 30 años. Cada vez hay gente más inmadura. Los 21 todavía no están maduros, hasta los 30 están en la casa de papito y mamita y no son dueños de su vida. Eso es un poco lo que se está hablando actualmente, ¿no? Pero sí, los dos siguen madurando el resto de la vida. O sea, hasta un abuelo puede seguir trabajando en su jinete para tener mejor control de su caballo. Ahora, ¿a qué se debe esta dualidad? Se debe a que en el cerebro hay 2 pisos para la vida emocional. Un piso que está abajo, que se llama sistema límbico. Sistema límbico es la parte de abajo. La zona que está en rosado. No, ese es el cerebelo. Es del cerebelo. Entonces el sistema límbico es donde están las amígdalas. Donde está la amígdala del cerebro, Aquí donde está... Esa es la epífisis. Arriba está la amígdala. Ajá. La amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, todas esas zonas que juntas forman un equipo de trabajo que es una locura. Ahí está, esta zona está conectada con el sistema hormonal y el sistema inmunológico. Siempre trabajan juntos. Por eso alguien que está mal emocionalmente cae fácilmente en un cuadro viral, o si tiene una enfermedad no se cura rápido. Y las personas que están emocionalmente mal, como una niña con anorexia, termina no teniendo menstruación, ¿sí? Porque están involucrados los 3 sistemas, ¿sí? Entonces ya digo que es magia. Es increíble cómo funciona todo este sistema, ¿sí? Entonces estos dos, el uno es el sistema límbico y el otro es el lóbulo frontal,
¿Qué hace el sistema límbico? Se ocupa del apetito, los trazos, del apetito, el sueño, el sexo, la memoria, los estados de ánimo, la tolerancia y el sistema de detección de riesgos y peligros. Todo eso es piso de abajo. Piso de arriba tiene los controles y frenos y lo que son funciones ejecutivas, que son las que tenemos los seres humanos y los animales no tienen. O sí tienen, pero son muy elementales. Nosotros aquí a los chicos a veces les decimos que un adolescente es como un carro de carreras con frenos de bicicleta. ¿Tú estás de acuerdo en esa analogía? Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el arranque y el acelerador están en el piso de abajo y el timón y freno están en el piso de arriba. Entonces, en la adolescencia, por los cambios, lo que decíamos, ¿no? Sistema límbico, sistema hormonal y sistema inmunológico. En la adolescencia, el sistema hormonal se activa de una manera muy particular y afecta al sistema límbico. Ustedes ven que un adolescente tiene problemas de apetito, problemas de sueño. Unos comen demasiado, otros se les va el apetito. Unos duermen demasiado, otros tienen noches en vela. Tienen problemas con los intereses sexuales, tienen problemas en la memoria, comienzan a fallar en el colegio, tienen problemas en la tolerancia, se vuelven irritables, mal genios, tienen cambios rápidos y drásticos de estados de ánimo y parece que su sistema de detección de riesgos está apagado. ¿Sí? Pueden llegar a tener relaciones sin protección, pueden manejar borrachos, pueden hacer cosas porque su sistema de detección de riesgos pareciera estar falloso. Entonces, ¿sí? Quiere decir que los adultos debemos de hacer más presencia en la adolescencia que cuando son pequeños probablemente, porque los riesgos son mayores. Los riesgos para su vida son mayores. En todas las etapas, yo siempre digo a los padres que en la adolescencia tienen que tener el ojo puesto en lo que hacen sus hijos y ser detectives. Entonces muchas veces dicen los padres, pero yo no puedo entrar en la privacidad de mi hijo. ¿Qué privacidad? Los chicos tienen que tener libro abierto, porque si no, ¿cómo los padres pueden corregir a un chico que está metido en cosas que no debería si no tienen ese contacto directo con todo lo que hace? Si no investigan de vez en cuando su celular, porque investigan su cuarto para ver si no tienen marihuana escondida o tienen otras cosas escondidas. ¿Cómo pueden saber que una de sus hijas está mandando fotos a un chico indebidas? ¿Cómo lo pueden saber si no están al pie? Si saben a dónde están metidos. Incluso los juegos. Hay niños de 6 años jugando Call of Duty. Eso es un juego locura para adultos. Y después se sorprenden de que el niño está irritable, que está grosero, que no obedece. Si le dejan hacer cosas que no deben, entonces las consecuencias son para ellos. ¿Sí? Y acabas de tocar lateralmente un tema que lo tenía fuera de las ideas, es los juegos electrónicos. ¿Qué tanta influencia tienen realmente en el cerebro de un niño y un adolescente? El efecto negativo lo tienen a cualquier edad. La diferencia está en que los niños pequeños, muchas de las estructuras que estuvimos viendo todavía están muy frágiles, sobre todo área emocional primaria. Entonces, no distinguen lo que es realidad y fantasía. Entonces, se involucran como si todo lo que pasara en esas situaciones son reales. Entonces pueden lastimar a la estructura emocional primaria que estábamos diciendo, el sistema límbico, lo hacen frágil, funcionalmente ineficiente. Mira, si quieres tomarlo como ejemplo, en Estados Unidos la Sociedad Americana de Pediatría recomienda que los niños debajo de 3 años nada de pantallas. Y después de eso, a los niños hasta los 6 años no más de 1 hora al día. Y después de eso, no más de 2 horas al día. Nuestros chicos a veces juegan 5, 6, 7 horas al día, sobre todo los fines de semana que se meten y se involucran, ¿sí? Ahora, si yo permito a mi adolescente jugar Fortnite, por ejemplo, que es un juego que el chico juega en primera persona, juega de espaldas y tiene que preservar su vida, o lo matan o él mata. Todo el tiempo está en guardia. La amígdala del cerebro, que es una partecita en tamaño de almendra que tenemos dentro del sistema límbico, que es el receptor de los riesgos y peligros,
Es el teléfono rojo del cerebro, esa partecita pequeñita que está por arriba. Por ahí arriba, sí, por ahí arriba. Ajá. Ya. Para la amígdala no hay diferencia entre la vida real o virtual, cuál está en peligro. Entonces todo el tiempo está echando cortisol y adrenalina, que son hormonas del estrés. Después los padres se preguntan, ¿por qué mi adolescente, que era buen alumno, ahora es mal alumno? Porque se pasa jugando juegos que lo tienen todo el tiempo con cortisol y adrenalina, y el cortisol no está hecho para el diario vivir, está hecho para situaciones muy especiales, ¿sí? Pero la amígdala no distingue si tu vida real o tu vida virtual es la que está en peligro. Todo el tiempo está echando cortisol y adrenalina, y el cortisol lastima las neuronas del hipocampo, que es el centro de la memoria. Entonces, ¿por qué le permiten a un chico hacer esas cosas? Los creadores de los juegos de video no dejan que sus hijos utilicen pantallas. Si eso nos da una idea, las nanas de las personas que hacen todas estas apps tienen prohibido por contrato tener un celular cerca de los niños cuando están cuidándolos. Si eso nos da ciertas pautas, ellos saben cuáles son los riesgos. Claro que las ganancias materiales para ellos son muy elevadas y por eso lo hacen, como muchas cosas en el mundo que son diseñadas para hacernos daño de alguna manera muy debajo de la mesa. Y en este sentido, si un padre o madre que nos está escuchando dice, caramba, yo a mi hijo le he dado mucho tiempo para jugar con juegos electrónicos o para estar con celulares, ¿cómo desanda lo andado? ¿Se puede desandar lo andado o ya es un tema cerrado? No, siempre se puede desandar lo andado. A tu pregunta, tenemos dos hemisferios cerebrales, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho está conectado con el sistema límbico, básicamente. Los niños chiquitos nacen con algo del hemisferio derecho ya funcional y poco a poco van desarrollando el izquierdo. El hemisferio derecho piensa en imágenes, es tecnológico, es emocional y es creativo. Entonces, si un niño pasa mucho tiempo en imágenes, desarrolla mucho más el hemisferio derecho que el hemisferio izquierdo. Eso nos está pasando en muchas pruebas que las hemos hecho toda la vida y que te miden cómo está razonando el hemisferio derecho y cómo está razonando el izquierdo. Si un niño viene con problemas emocionales por algún motivo, algo le pasó en el embarazo, en los primeros años de vida, y su estructura emocional es frágil, su sistema límbico es disarmónico, entonces el hemisferio derecho será muy fuerte. Y el paso del derecho al izquierdo, que se hace alrededor del segundo año de vida, con el desarrollo del lenguaje que está en el izquierdo, este paso se hace muy tarde. Por eso, si un niño tiene problemas de lenguaje, lo primero que hay que hacer es ver qué está pasando en el área emocional primaria, por lo tanto en el sistema límbico. ¿Sí? Hay que hacer un diagnóstico de esto y corregir la disarmonía para poder agilitar el lenguaje y la lectoescritura, porque si no, la dislexia es una consecuencia muy fácil de descubrir. Viene por esta cadena. El hemisferio izquierdo es más débil y el hemisferio derecho más fuerte. Decía que después de la pandemia, lo que hemos visto es que ha habido un aumento en los puntajes, pero muy significativo, en los puntajes de pruebas de razonamiento con imágenes, como el Raven, por ejemplo. Un niño puede tener, un ejemplo drástico que tengo ahorita en el consultorio, a un niño que tiene 95% de 10 años teniendo 8 en el hemisferio derecho. Y el hemisferio izquierdo, todas las pruebas de lenguaje están, si el normal está entre 8 y 10, él está entre 5 y 7, en todas las pruebas. Aquí está con un nivel muy bajo y aquí está con un nivel muy alto. Entonces el equilibrio está así. El niño no lee, tiene 10 años, no lee, escribe como un niño de primer grado que recién está aprendiendo las letras, que hace uniones de letras. Lo que hace fue de copiar textos enteros, copiando
lo hace con letra perfecta y con todo está perfecto. Pero cuando tiene que él generar, no genera nada. ¿Me explico? Uh-huh. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando tenemos los chicos que tienen un diagnóstico autista, ellos son muy visuales, pero les cuesta mucho escribir y la parte del lenguaje. ¿Puede ser que por algo de esto? Mi opinión. Sí, tu opinión. Mi opinión es de que, en primer lugar, que hay niños diagnosticados autistas que no son autistas, ¿no? Tenemos dos condiciones importantes que se interfacean. La una es el TEA, trastorno del espectro autista, y el otro es el TEO, que es el que está en este libro, los trastornos del espectro obsesivo. Cualquiera de los dos es una pirámide que tenemos, por ejemplo, obsesión tenemos todos, algo, mucho, poquito o montones, y el TOC estaría en el final de este trastorno del espectro obsesivo. Y en el TEA, aquí estaría la timidez y aquí estaría el verdadero autismo. ¿Sí? Ya. Es un extremo de problemas de comunicación que yo pienso que cualquiera de los dos están ligados a una disfunción en el sistema límbico. De hecho, la mayoría de niñitos que tienen diagnóstico de TEA, de autismo verdadero, tienen problemas de alimentación, problemas de sueño, problemas de irritabilidad, los sentidos están sobreactivados porque la amígdala está sobrefuncional. La amígdala del cerebro está conectado a todos los sentidos para detectar riesgos para nuestra vida. Una persona muy tímida no te soporta ver a los ojos. ¿Por qué? No por autista, sino porque tiene problemas para soportar la mirada que está conectada con sistema límbico. Los niños que se tapan los oídos con sonidos fuertes. Ustedes tienen aquí a una niña que es mi paciente que no soporta los globos y está en secundaria. Ya. ¿Sí me explico? Sí. Cuando ella ve un globo sale corriendo. ¿Por qué? Porque desde chiquita tuvo problemas con los ruidos. Es una niña muy sensible en general, ¿sí? Pero no todo es síntoma de autismo, quiero decir, ¿sí? Porque lo ponen en la lista, pero yo tengo de uno de los genios, el doctor Simon Baron Cohen, es uno de los genios en autismo. Él hizo una lista de todas las cosas posibles que podrían fallar en un autista. Son tan largos que estamos todos allá adentro, en todo caso, ¿sí? Pero hay muchos niños que están aquí en el medio, que tienen algo de autismo y algo de TEO cuando son pequeños. Estos son los que se confunden, porque algunos con el paso del tiempo quedan como autistas. Y esos son los que tú dices, con problemas en el lenguaje y en la lectoescritura. Tienen una cadena. Uh-huh. Estos de acá se vuelven más TEO. Y muchos de los niños TEOs terminan hablando perfecto, escribiendo y leyendo perfecto, y algunos son los abanderados del colegio. Mira tú. Sí, ¿por qué razón? Los niños que son los abanderados del colegio, muchos tienen signos de los trastornos del espectro obsesivo. Eso los profesores no lo toman en cuenta muchas veces. No, bueno, es que un profesor normalmente no maneja tanto la parte neurológica como un psicólogo, ¿no? Sí, por eso yo tengo una conferencia para maestros que dice lo que todo maestro debería de conocer de avances en neurociencias, que no es tan profundo tampoco, es lo más elemental como esto que estamos viendo, es lo más elemental que toda persona debe conocer. Si yo tengo un alumno en mi clase que me contesta horrible, que me dice usted es un idiota y lo botan de la clase o insulta, estoy usando palabras bonitas, uh-huh, pero puede decir cosas peores. Y el profesor entra al baile, ¿ya? Y le contesta al alumno, en lugar de entender que la ira es un mecanismo de defensa que tiene toda persona que se siente amenazada. Entonces podría ser que ese alumno por alguna cosa se sintió injustamente tratado, amenazado y reaccionó de esa manera. No es la manera correcta, pero es la utilización de algo que es un mecanismo que todos tenemos. Todos tenemos ansiedad, todos tenemos miedo, debemos de tener, mejor dicho, ¿no? Todos tenemos obsesividad como un mecanismo de defensa, ira,
¿sí? Todos esos son mecanismos naturales de defensa de los animales. Ellos se defienden con todas estas cosas, ¿sí? Y nosotros tenemos ese mecanismo igualito que ellos. Y por ejemplo, ¿qué sucede cuando este mecanismo se está activando de tal manera que no debería? Porque a lo mejor a un chico otro le hace una broma y contesta de una manera, pero otro sobre reacciona a lo que le dijeron. A lo mejor, y una vez que tienes eso, ¿cuál sería la responsabilidad de la familia? A ver, vamos al punto clave. Todo chico puede llegar a reaccionar de sobremanera. Todos los adultos también. Claro, por supuesto. Podemos reaccionar, pero tenemos que saber cuándo y con quién y en qué momento es pertinente, ¿sí? En algunos momentos es súper pertinente tener una dosis de ira para defendernos. Y hay algunas personas que no la tienen. El no tenerla también es un problema. Pero tenerlo demasiado y estar a la defensiva todo el tiempo te marca que está un poco paranoico, entre comillas, ¿sí? Entonces está viendo riesgos y peligros donde en realidad no existen. Y ese chico necesita tratamiento psicológico, porque debe tener, es una hipótesis, debe tener en su registro de memoria arcaica del piso de abajo recuerdos que le han generado traumas, que es como yo siempre le digo a los mismos chicos, es como que tú tuvieras un volcán en tu mente, un volcán que comienza a dar pequeños fumarolas cuando se siente amenazado. Si alguien aplasta tu botón de pánico, entonces tu volcán entra en erupción. Pero el botón de pánico se activa con montones de cosas. Se puede activar con cosas simples como una mirada, un gesto, un tono de voz. Se puede activar con cosas mucho más severas, ¿sí? Por ejemplo, si alguien grita por un grillo, eso es un miedo que está registrado en ese piso de abajo porque no tiene lógica, el grillo no es un depredador para nosotros. Pero si yo tenía 2, 3 años y gritaban por un grillo, alguna persona a mi alrededor, yo registré en mi memoria, ese es un depredador del que tienes que cuidarte. Y así vienen las fobias, ¿no? Algunas con objetos reales. Si me muerde un perro, puedo tenerle miedo a los perros, obviamente, ¿sí? Pero hay otros miedos que no son fundados para nosotros, pero que están registrados en etapas muy tempranas de la vida de una persona y que es la etapa en la que se magnifican muchas situaciones. Entonces, si un padre grita, insulta, pega a niños muy pequeños, el registro va a ser muy fuerte, muy, muy fuerte, aunque no debería pegar nunca, debería tratar de nunca necesitar pegar, ¿sí? Pero tiene que saber que si algún día va a decidir pegar a algún hijo, tiene que ser algo, primero, anunciado. La próxima vez que hagas tal cosa vas a recibir, qué sé yo. Segundo, el rato que le voy a castigar porque lo repitió, tengo yo que calmarme primero, darme una ducha tibia, irme a dar la vuelta a la manzana, tengo que calmarme. No se puede pegar en furia, porque eso es desquite. Me estoy desquitando de mi hijo porque no me cumplió. Entonces, es súper importante que los padres sepan eso, ¿sí? Y siempre después de algún tipo de castigo, tiene que haber una reflexión. La conducta inadecuada viene del piso de abajo. Ya hemos dicho sistema límbico. Es el caballo el que está fuera de control, porque el jinete no está funcionando bien. En ese momento no sirven los castigos. El caballo no, como yo siempre digo, el perro no resuelve problemas, los causa. Claro. Entonces, el que resuelve los problemas es el piso de arriba, es el jinete. Tenemos que hacer que se calme, que se tranquilice, y luego, ya tranquilo, con métodos socráticos, solo preguntas, vamos con él. A ver, ¿por qué recibiste 3 nalgadas o por qué recibiste un correazo, por decir algo? ¿O por qué te quité el celular? No importa cuál es el castigo. Si no hay la reflexión posterior, no sirvió para nada, porque el que aprende es el piso de arriba, no el piso de abajo. ¿Sí me explico? Perfectamente. Y dentro de este escenario, regresando un poquito al inicio de tu razonamiento, ¿en qué momento el padre
o el especialista dice, aquí hay un trauma que debe ser manejado o una condición que debe ser manejada con un apoyo de un psiquiatra. Porque si antes existía una cierta resistencia a visitar al psicólogo, ¿no? Visitar un psiquiatra prácticamente dicen, porque entonces mi hijo debe estar loco si estoy yendo a un psiquiatra. ¿En qué momento una persona como tú dice, yo creo que aquí necesito el apoyo de un psiquiatra para tratar este caso? A ver, nosotros no medicamos. Los psicólogos no medicamos, pero sí tenemos la habilidad para observar los comportamientos y en la historia clínica hacer una valoración profunda de qué tanto está afectada la calidad de vida del niño por una disarmonía en el piso de abajo. Ya. No importa la edad del niño, ¿sí? Porque hay hasta bebés, ¿no? Bebés exagerados, niños de 2, 3 años que pudieran necesitar durante un mes o 2 meses algún tipo de medicación, no necesariamente farmacológica, ¿sí? Ya. En algunos casos se le recomienda medicina natural, como flores de Bach, por ejemplo. En otros necesitan medicación, ¿sí? Un niño con un TDAH severo que afecta, que afecta sobre todo el control impulsivo, que son niños con un síndrome de descontrol de impulsos muy fuerte. Aparte distraídos, inquietos y con muchas fallas en todo lo que son funciones ejecutivas, porque es un lóbulo frontal inmaduro. Ellos medicados son una maravilla. Las dopaminas se elevan con algún tipo de medicación específica. Ahora, hay chicos que tienen síntomas parecidos, pero que tienen involucrado al piso de abajo. Esos chicos, si le dan medicación para un déficit de atención, no van a funcionar bien. Van a acrecentar sus signos del piso de abajo. Van a estar más irritables, más ansiosos o más lo que sea. Esos necesitan primero tranquilizar su piso de abajo y muchas veces el otro ya desaparece solo. ¿Me explico? Entonces, si un chico, uno hace una evaluación, el siguiente paso es un inicio del proceso terapéutico. Si el chico responde bien a un proceso terapéutico, ahí vamos, hasta ahí. Si no responde bien, vamos a medicina natural. Si no funciona con medicina natural, intentamos 3 meses de prueba con medicina farmacológica. Entonces, ahí entra el psiquiatra. Y algún temor de los padres es que cuando uno habla de estas medicinas que manejan el tema del balance de las dopaminas en el cerebro, la dopamina también es responsable de las adicciones. Entonces le da la idea que si yo le doy esta medicina a mi hijo, lo estoy volviendo adicto desde chiquito. Es así, tanto así que podríamos tener un niño al que lo voy a hacer adicto porque le estoy dando esta medicina. Depende de la medicina que le des, ¿no? En nuestro medio se usa metilfenidato, básicamente. Hay como 3 o 4 presentaciones, 4 nombres de diferentes casas farmacológicas. ¿Ya? Nosotros tenemos más experiencia con 2 de ellas, ¿sí? Con la psiquiatra que trabaja con nuestro equipo, que es Katina Solano. La medicación que se usa, el metilfenidato, se usa en niños hiperactivos desde 1930 y pico. O sea, más experiencia de años, creo que no existe ni la aspirina. Ya. No es un medicamento nuevo que está en el mercado desde ayer y qué sé yo. En mi experiencia, yo me acuerdo que cuando recién yo asistía a las conferencias de CHAT en Estados Unidos, en la Asociación de Padres de Niños con Déficit de Atención. He ido muchas veces a esas conferencias y ahí pude tranquilizarme con la idea de la medicación, dársela o no, ¿sí? En mi caso, las personas decían que yo medicaba, cuando yo no he medicado ni un solo paciente en mi vida, pero bueno, no importa, que sigan pensando lo que quieran. Pero yo sí soy la motivadora, porque me doy cuenta de la diferencia y yo lo tengo en terapia al niño y sé de la diferencia que le va a hacer el estar correctamente medicado, ¿sí? Yeah. Entonces, ¿qué efecto tiene? Yo no he visto en todos los años a ni un solo paciente correr atrás de la medicación. He visto padres y maestros correr detrás del niño para que la tome. Y eso te marca la diferencia, no es adictiva.
En nuestro medio no se usan anfetaminas. No hay anfetaminas. En Estados Unidos se usan anfetaminas para el déficit de atención también. Okay. ¿Sí? Las anfetaminas sí son adictivas, ¿sí? Muy Entonces, importante sí. esa aclaración. Ahora, yo lo que le digo a los padres, si se hacen dependientes de la medicación, podría ser. Si a mí me dicen si yo soy dependiente de mis lentes para ver, sí, soy dependiente de mis lentes. Pero es una medicación que no se queda en el torrente sanguíneo. A las 8 horas no tienen nada y el niño está igualito que siempre. Los padres dicen, pero ¿por qué cuando yo llego del trabajo está trepándose las paredes todavía? No hay cambio. Pero en el colegio reportan que el niño se porta bien, que está atendiendo clases, que está trabajando, que ha mejorado la letra, que está más. Entonces, el efecto es 8 horas. Si se lo doy a las 7 de la mañana, no estoy hasta las 8 de la noche con medicación, ¿sí? Entonces, bueno, que lo soporten los padres en casa, pero que el niño pueda aprender, que eso es lo que en realidad importa, ¿no? Y entonces, siguiendo en esta misma línea, ¿cuál debería ser el momento en que un padre decide, o una madre, una familia decide llevar a su hijo a hacer una valoración? Yo creo que todo niño debería de pasar por una valoración en algún momento de su vida. Así como insisto en que todo niño que va a aprender a leer y escribir debería haber pasado por una audiometría y un chequeo visual. Porque uno tiene que descartar que el niño tenga problemas en esas áreas antes de meterlo a leer y escribir, que son funciones que requieren de una visión, memoria visual, etcétera, etcétera, y auditiva, memoria auditiva y conciencia fonética, para poder aprender sin problema, sin necesidad de ir a apoyos especiales y mucho menos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es importante? Cuando yo comienzo a sospechar que mi hijo tiene algo, porque todos tenemos alguna área en la que no somos tan eficientes. Y si esa área en la que no somos tan eficientes, de eso va a depender mi calidad de vida, yo debería de estimularlo desde muy temprano. Te pongo un ejemplo. Mi suegro y el papá de mis hijas son disléxicos. Y 2 de mis hijas, de las 4, tuvieron signos previos de dislexia. En las 2 hicimos estimulación precoz. Desde los 3 años comenzamos con ellas a hacer estimulación de áreas específicas que iban a permitir leer y escribir correctamente, ¿sí? Las 2 se han graduado en colegios bilingües sin ningún problema, la una en trilingüe, sin ningún problema. No hubieron problemas de lectoescritura y cálculo una vez iniciados los procesos. No necesitaron ayuda especial. Esa es la idea, y por eso la idea de este libro, que los preescolares deberían, las maestras, estar entrenadas a detectar, y los padres deberían de agradecer cuando la maestra le dice, yo he descubierto esto en mi hijo, en su hijo, porque eso quiere decir que la maestra está interesada en el futuro de mi hijo. ¿Sí me explico? No es que le ha puesto el ojo y ahora está criticándole en todo lo que está haciendo, ¿sí? No, es exactamente lo contrario. Si la maestra dice, el niño coge mal el lápiz, tenemos que trabajar en eso, ¿sí? Porque estos 3 dedos son los rápidos y estos de acá son los lerdos, y si el niño coge el lápiz con estos dedos de acá, va a tener una escritura mucho más lenta y con más problemas. Gracias a Dios que lo dijeron, lo podemos hacer en conjunto. Es algo simple, algo elemental. Ya. A ratos yo percibo que cuando se va a una valoración de tipo psicológica, se puede caer en que los padres son los que están originando el problema. A veces una madre ansiosa da lugar a un hijo ansioso. A veces un hogar donde exista mucha tensión puede estar originando en el chico desequilibrios que se manifiestan en un preescolar, ¿verdad? ¿Cómo se maneja eso a nivel de cuando llega ya a una consulta, una familia? Tú como psicóloga te das cuenta que la familia es parte de ese sistema. ¿Cómo se maneja ese darle confianza a la familia de que se involucren en apoyar al hijo? Porque a veces entre personas que lideramos colegios decimos, el chico no es el problema,
El problema es del ambiente que tiene el chico que comienza en el hogar. A ver, para tu pregunta, lo primero que te tengo que decir es que todo psicólogo de niños tiene que ser psicólogo de adultos a la vez. Por esa misma razón, porque muchas veces tiene que trabajar con los padres de esos niños. ¿Sí? Uh-huh. Es muy cierto lo que tú dices, pero no podemos decir que porque la madre es ansiosa, el niño va a ser ansioso. Ya. Lo que sí es cierto es que la madre ansiosa no tiene tantas herramientas para ayudar a su hijo ansioso. Y yo creo mucho en los padres como terapeutas, ¿sí? Entrenar a los padres para que ellos sean mejores padres. Pero para eso ellos tienen... Si yo no tengo las herramientas para controlarme a mí, ¿cómo puedo enseñar a mi hijo a controlarse él? ¿Me explico? Si yo entro al juego de él cada vez que él revienta y yo entro en una crisis de ira, y la pelea es como de puñetes, entonces, ¿cómo vamos a corregir eso? No se corrige, hay que hacer un plan. Ahora, yo solo puedo hablar de cómo yo trabajo. Yo hago una etapa de evaluación y una etapa de terapia. En la etapa de evaluación hacemos en niños chiquitos 5 citas y en chicos más grandes 7 citas. En los chiquitos es sesión inicial de padres sin el niño presente, porque no pienso que deben hablar del niño delante del niño. La segunda cita es una cita de familia a la que vienen todas las personas que viven con el niño y hablamos de la familia, no del niño. Después lo veo a los chiquitos 2 citas solos y a los grandes 4 citas solos. Y luego hacemos la cita final de padres en las que hacemos la revisión como la que hemos hecho hoy día un poco con diagramas y eso. Y luego la programación terapéutica. Unos niños necesitan que sus padres hagan una evaluación de ellos. Otros necesitan que el niño tenga sesiones de terapia. Otros necesitan que el niño vaya a hacerse los chequeos que no se han hecho. Otros necesitan, y así vamos en cadena. Y para eso son los tratamientos multimodales, en los que cada niño tiene que recibir lo que necesita. No es que el niño es mi paciente y yo no se lo voy a mandar a nadie porque me lo quitan como paciente. Eso no tiene sentido. El niño debe ir a donde lo necesita. Donde lo necesita. Sí, si necesita terapia de lenguaje, tiene que ir a terapia de lenguaje. Si necesita apoyo psicopedagógico, tiene que ir a una psicopedagoga. Pero si los padres necesitan ayuda, los padres tienen que tener ayuda. ¿Sí? Y tú al principio mencionabas que bajo tu responsabilidad y cariño y crecimiento están 9 hijos, ¿no? Sí. Bueno, ya no están bajo mi responsabilidad. Bueno, estaban. Ellos ya están con su jinete funcionando. Okay. Pero en esa cantidad de 9, que es importante, ¿es muy diferente criar un varón de una mujer? Sí, claro. Obvio que sí. ¿Qué tan diferente? Todo es diferente. Los intereses, los juegos, los gustos, la forma de hablar, de qué películas quieren ver, es totalmente diferente. ¿Y tú dirías entonces que el cerebro del hombre funciona diferente al cerebro de la mujer? Dependiendo. Hay cerebros estrictamente femeninos y estrictamente masculinos, y hay otros que son como mezclados, que son un poco de esto, un poco de lo demás acá, que no se definen 100%. Ok. ¿Qué pasaría si el día de mañana tú tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y encontrarte con la Evelyn cuando tenía 15 años? ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Eso lo estuve pensando. Porque yo creo que le diría que no tenga miedo. Que por más difíciles que sean las situaciones, las herramientas las tenemos en nosotros mismos, si las buscamos. Eso le diría yo, porque sí, era una niña a los 15 años que veía así como una montaña el graduarme, qué voy a estudiar, a dónde voy, qué sé, qué elegir, por dónde llevar mi vida, qué sé yo. Y ahora viéndolo para atrás, las cosas más difíciles, porque si te hago la lista, nos pasamos hasta mañana conversando de todas las cosas difíciles que me han tocado vivir. Y yo le diría a esa niña, las herramientas las tienes adentro tuyo. Y no le tengas miedo. Y a los papás que nos están viendo ahorita, ¿qué consejo les darías de una persona que conoce tan bien lo que es el desarrollo de la mente
que tiene la experiencia de nueve hijos, ¿qué sugerencia le da a esos que creen que están ahorita ahogados con 2 niños o con 3 niños? Yo les diría que, en primer lugar, que sean muy observadores y que observen no con angustia, sino con preocupación. Si ellos ven que el niño tiene algo en lo que se diferencia mucho de sus pares. Y todos somos diferentes, eso es una realidad. La diferenciación se da así como las caras son diferentes, nuestros cerebros son diferentes. O sea, diferentes vamos a ser. Pero si mi hijo a los años 4 meses no camina, obviamente que tiene algún problema, eso no es normal. Si mi hijo a los 3 años no habla, eso no es normal. Mientras más tiempo me demoro en aceptar que mi hijo tiene algo que no está bien y busco la ayuda adecuada para ese niño, más problemas va a tener. Hay algo que se llama ventanas de oportunidad en el desarrollo cerebral. Una de las primeras funciones que tenemos que se desarrollan es la motricidad, porque el cerebelo es el primero en desarrollarse los ganglios de la base y toda la estructura dopaminérgica que está conectada con el lóbulo frontal, que son los que están en la organización de la motricidad. Si yo tengo un hijo excesivamente inquieto, tengo que buscar la manera de canalizar esa inquietud, más aún si la coordinación no es muy buena, ¿sí? Porque son funciones tempranas, el bebé se mueve en la barriga, la ventana de oportunidad se da en los primeros años de vida, entonces hay que aprovecharla para desarrollar funciones compensatorias a tiempo. Entonces, cualquier función que el niño tenga, que uno ve que el niño está detrás de lo que se espera para su edad, porque hay niños que tienen desarrollos armónicos, que suben escaleras armónicas, que todos los peldaños son iguales, pero hay otros que tienen desarrollo disarmónico, que algunos peldaños son pequeños y otros son muy largos, porque el desplazamiento neuronal en las primeras etapas de desarrollo no fueron normales. Entonces hay demasiadas neuronas en una zona, que son esos niños hiperléxicos, por ejemplo, que a los 2 o 3 años están leyendo, ¿sí? Eso es porque hay una zona que se desarrolló demasiado. Eso no es normal. No es normal ser hiperléxico. Claro que yo lo puedo poner en el circo para que todo el mundo lo aplauda, pero esa no es la función. Tengo que preocuparme porque eso no es natural. Algo pasó en el neurodesarrollo que hizo que eso se diera de esa manera, ¿sí? Entonces hay cosas que no son normales. Yo me acuerdo de un niño que tenía 1 año y medio, que ponía los números en orden y sabía qué número faltaba si yo le sacaba algún número. Y a los 2 años y medio ponía el alfabeto en orden y sabía qué letra faltaba. Eso no es normal. Ese es un niño que hoy tiene Asperger. Claro. ¿Sí? Entonces, pero ha tenido toda la cadena de protección terapéutica, que los que conocen de Asperger dicen, este niño tiene gripe. ¿Por qué razón? Porque la condición fue descubierta muy temprano, se trabajó en todas las áreas que normalmente una persona con Asperger puede llegar a tener dificultades, y el chico funciona bastante bien, está en la universidad estudiando. Mira, qué lindo mensaje para cerrar esta entrevista. Los padres debemos actuar lo antes posible con nuestros hijos. Sin si hay lugar a recursos, dudas, invertirlos cuando el niño está arrancando su vida, más que cuando está ya en el proceso de salir del hogar, ¿no? Mientras más tarde se detecta un problema como problema y más tiempo se demora en buscar la ayuda, el problema es más grande. Un ejemplo, cualquier niña que tenga signos de descontrol del estado de ánimo debajo de su primera menstruación debe ser corregido. Cuando uno no logra corregir eso antes de la primera menarquia, las posibilidades de un cuadro severo de descontrol del estado de ánimo, como un caso de bipolaridad, por ejemplo, son muy fuertes. Las condiciones hay que corregirlas en etapas tempranas, no en etapas tardías.
tú ves que la esquizofrenia y la bipolaridad como tal son condiciones que aparecen en la adolescencia o en la tardía adolescencia, ¿sí? ¿Por qué razón no se hizo lo que tenía que hacerse cuando había que hacerlo? Bueno, ese es el mensaje con el que nos quedamos para los padres. Evelyn, creo que podríamos conversar aquí largo todavía, toda la experiencia que tienes y todo lo que puede surgir de ideas para apoyar a las familias. Te agradezco infinitamente este tiempo que te has dado aquí en Nuevo Mundo para conversar. Como siempre, es un gusto, un placer compartir contigo. Y pues, ¿qué más? Muchas gracias y mucha suerte. El agradecimiento es mío. Mientras más se difunda información con bases científicas y con experiencia de darle positivismo a cualquier condición, porque nadie te puede decir a los 2 años cómo va a ser tu hijo de adulto. Entonces, mientras eso se difunda, me parece, gracias por haberme dado la oportunidad de compartirlo con ustedes.